4%, similar a lo que ha sido el año 2023. Entonces, es un crecimiento, digamos, que no es extraordinario, pero es relativamente bueno para lo que se esperaba. ¿Y qué es lo que se esperaba? De que con el avance de, digamos, de la inflación y las políticas monetarias contractivas que persisten en algunos países todavía, eso iba a inducir una desaceleración en algunas economías importantes a nivel global. Sin embargo, lo que estamos viendo es el mantenimiento, el mismo número que teníamos en el 2023, pero con un rebalanceo de lo que serían los motores de crecimiento a nivel global. Y ahí resalto por el lado positivo lo que es la economía de los Estados Unidos, que está mostrando un dinamismo por encima de lo esperado a pesar de que se esperaba lo contrario, ya que la Reserva Federal no ha empezado a reducir las tasas de interés de referencia. Y con una inflación que sigue siendo alta y bastante, digamos, persistente, y que impide justamente la reducción de la tasa de interés de política monetaria. Pero bueno, en resumen, Estados Unidos es una economía fuerte y la otra cara de la moneda es la otra gran economía a nivel mundial, que es China, que este año va a tener un crecimiento económico por debajo de lo que ha sido en el 2023 por diferentes motivos. Entre ellos, por ejemplo, la cuestión del sector inmobiliario, que está teniendo graves problemas, todavía no se ha, digamos, solucionado del todo los problemas en dicho sector en la economía china. Justamente menciono China porque ahí nos pega un poco más directamente esta desaceleración de la economía china. Lo que ha producido en los últimos tiempos es una disminución en el precio de los commodities, y nosotros como grandes productores de commodities, a pesar de haber tenido un muy buen año en términos agrícolas, finalmente el precio al cual están comprando nuestros productos es menor al que se observaba el año pasado. Entonces, ese más o menos sería el contexto mundial. Básicamente una repetición del 2023, pero con un rebalanceo importante entre la importancia de los Estados Unidos y de China para explicar el contexto global. A nivel un poco más local, regional, bueno, creo que todos somos conscientes del proceso de ajuste que está pasando la Argentina. Eso de alguna manera nos beneficia en el sentido de que la Argentina barata es cosa del pasado y ahora básicamente es una Argentina mucho más cara. Entonces, evidentemente hace que se normalice el comercio exterior con la Argentina, básicamente con una disminución importante en los incentivos al contrabando de productos argentinos hacia el Paraguay. Pero una Argentina cara, de que si fuera un país normal implicaría una gran demanda de productos importados porque está todo muy caro allá, pero eso no se ve dado los problemas que tienen en términos de generación de divisas, y por tanto lo que se tiene es un ajuste tanto doméstico, ¿verdad? En la parte del consumo, en la parte de la inversión en la Argentina, pero también se ve un ajuste en términos del comercio exterior porque la Argentina no es que haya disparado su nivel de importaciones, dado de que está relativamente cara con relación a lo que es el Paraguay u otros países de la región. Entonces ese es el contexto internacional que básicamente estamos desde el Ministerio de Economía. Vayamos a lo que es el crecimiento económico. Es cierto, hemos terminado el primer trimestre. Hubo gente que me estuvo preguntando con el resultado de marzo y yo le digo, por lo general, ni en términos de inflación ni en términos del crecimiento económico me preocupa cuando hay un mes que puede salir extraordinariamente alto o extraordinariamente bajo, ya que estas series de tiempos son muy volátiles y por tanto no podemos empezar a implementar políticas económicas. ¿Perdón? No podemos Oh, empezar sí, a... sí, Sí, le pediría a los chicos de técnica si podemos mutear los otros audios. Y sí, sí, le escuchamos, ministro. dale. En términos de crecimiento económico,
no me preocupa el hecho de haber observado un mes de marzo muy malo, ¿verdad? O sea, relativamente malo, positivo, pero muy pequeño. Entonces veamos cómo viene el mes de abril. Si yo usara como proxy, digamos, lo que son las recaudaciones tributarias, yo creo de que no habría motivo de preocuparnos porque en recaudaciones tributarias sí ya tenemos todo lo que es el mes de abril, de mayo, que son meses que realmente han crecido bastante y por tanto es un proxy, digamos, de la actividad económica doméstica. Entonces yo creo que para el mes de abril estaríamos recuperando el dinamismo que se había observado a inicios de año. ¿Qué tenemos de acá para adelante? Yo creo que hay mucha persistencia tanto en términos de inflación como en términos de crecimiento económico. Por tanto, yo creo de que vamos bien para el crecimiento económico esperado del 3,8%. Yo estuve anteriormente en el Banco Central y entiendo muy bien la posición de los técnicos ahí, que son relativamente eh, conservadores, pero por todos los números, a mí no me sorprendería que a final de año estemos más hacia el 4% de crecimiento económico. Esto fue una apuesta que habíamos hecho, digamos, en forma de anécdota, porque ellos estimaban de que solamente iba a ser 3,5% el año 2023 de crecimiento, al final fue un poco más alto. Y para este año también yo creo que va a ser un poco más alto de lo estimado por el Banco Central del Paraguay en el segundo semestre. Eh, Tendría que venir un choque externo que no estoy viendo. De hecho, los choques son inesperados, pero no veo ninguna situación geopolítica, ninguna situación a nivel regional, tampoco a nivel global en términos de los mercados de commodities, como para que nos sorprenda a la baja el crecimiento económico en el segundo semestre. Y por el contrario, yo creo de que en la medida que pasa el tiempo se van a ir materializando muchas de las inversiones que ya han estado siendo anunciadas en diferentes sectores. Y ahí me refiero a las diferentes eh, propuestas que se tienen sobre la mesa ya de terminar, por ejemplo, algunos sectores industriales que van a ser fundamentales para la diversificación de la economía, es decir, para hacer, yo creo que va a seguir avanzando, así como Atom, o sea, toda la parte de energía alternativa, yo creo que se van a ir materializando así como una buena cantidad de industrias maquiladoras que ya han dicho que iban a aumentar su capacidad de producción para el segundo semestre. Todo esto yo creo que va a ir ayudando a que la economía llegue a ese crecimiento económico que estamos estimando. Una parte importante, lo que es la parte de construcción, en donde es ciertamente no todo es sector público, pero parte importante es sector público. Luego de haber emitido los bonos tanto en diciembre del año pasado como en febrero de este año, y habiendo cancelado toda la deuda atrasada que se tenía con los contratistas, se está en condiciones de volver a reactivar este sector que es fundamental no solamente en lo económico, sino también en la generación de puestos de trabajo. Y de hecho, el último número que se tiene del INE en términos de empleo, cuando uno hace la comparación interanual, que es la correcta para hacerla, y uno compara con el primer trimestre del año 2023, uno de los sectores que ha creado empleo ha sido justamente el sector construcción. Y si ustedes se acuerdan, al año pasado a esta altura, básicamente lo que se tenía era un gran atraso con los contratistas y muchas de las obras estaban paradas. Con el pago de la deuda, yo creo que se están empezando a reactivar las obras ya licitadas y ya en andamiento y lógicamente en el compromiso de tener una convergencia fiscal adecuada para el año 2026 es que nos hemos puesto con la ministra de Obras Públicas a ir licitando a partir de ahora, de tal manera a que en la medida que se vayan terminando algunas obras ya licitadas anteriormente, empiecen nuevamente las nuevas obras a ser licitadas. Y todo eso quiero especificar muy bien porque creo que se había criticado al MOPC porque no licitaba como antes. Y yo simplemente les quiero decir, no queremos luego licitar como antes porque eso implicaría
tener un alto grado de irresponsabilidad fiscal porque anteriormente se licitaba sin tener los recursos como para hacer pago a estas obras. Nosotros somos responsables en que queremos tener obras, pero principalmente queremos ejecutarlas y sobre todo pagarlas. Entonces, para el segundo semestre yo creo que la parte de construcción va a seguir siendo fundamental. Quiero hablar un poco de inflación, no porque me gusta meterme ahí, sino simplemente quiero resaltar el hecho de que los incrementos de inflación que se vieron en los últimos meses básicamente responde a unos pocos ítems. Y básicamente creo que muchos de ustedes habrán visto en los diarios el hecho de que el tomate, por ejemplo, estaba a 27.000 el kilo o el locote a 50.000 el kilo en algunos supermercados. Pero básicamente una vez excluidos estos ítems, la inflación núcleo, como la llamamos, o la inflación subyacente, como también es otra definición donde se excluyen estos productos volátiles, la inflación interanual está alrededor del 3%, 3,1%, incluso por debajo de lo que es la meta del Banco Central del Paraguay. ¿Y por qué les digo esto? Porque básicamente va a implicar o implicaría, no puedo adivinar qué va a ser el directorio del Banco Central del Paraguay, pero implicaría de que el Banco Central no necesite realizar algún ajuste en su tasa de interés y por tanto no vamos a tener, digamos, este viento en contra, digamos, de una política monetaria contractiva que podría eventualmente llevar a una desaceleración de la economía. Por último, y después me abro para las diferentes preguntas que puedan tener, quisiera hablarle de la parte fiscal. Nosotros vamos convergiendo tal cual como hemos dicho anteriormente al 1,5% de déficit máximo para el año 2026. Está previsto que para este año cerremos con un déficit del 2,6% del PIB, sensiblemente menor al del año pasado, del 4,1%. Claro que el año pasado se tenía el repago de muchas de las deudas atrasadas, pero vamos convergiendo ya que Paraguay se puede, digamos, pegar el lujo de tener, digamos, una política fiscal que demore un poco más en la convergencia de tal manera a no entorpecer el dinamismo económico tan necesario eh, en la pospandemia que tenemos. Entonces, paro por ahí, Samuel, puedo profundizar por cualquiera de estos temas de acuerdo al interés de la audiencia. Perfecto. Y bueno, abro también la posibilidad de la gente que pueda ir dejando en el chat sus preguntas, si tienen alguna puntualización que quieran que se haga, nos pueden ir dejando también ahí las preguntas y voy a ir leyéndoles al ministro. Una consulta, ministro, hace rato citaste, por lo menos de mi parte, el resultado del INE respecto al tema del empleo y vimos que se da esta situación bastante particular. El IMAE nos muestra un crecimiento de 3,8% en la actividad económica y sin embargo primer trimestre también nos muestra un aumento leve, pero un aumento en el nivel de desempleo. Eh, eso es porque no hay un efecto derrame todavía de lo que estamos viendo en esta mejor dinámica económica o están viendo otras señales que podrían responder un poco a esta disparidad de resultados. Eh, Gracias por tocar el tema, ¿verdad? Porque eso es algo que estuvimos analizando con el equipo técnico y yo creo que hubo una inexactitud técnica en la forma en la cual algunos medios analizaron la cuestión de desempleo, porque empezaron a comparar el resultado del cuarto trimestre del año pasado con el primer trimestre de este año y existe algo que creo que mucha gente conoce que se llama estacionalidad y por tanto no podés comparar el primer trimestre con el último del año pasado. Lo mismo pasa en términos de agregado monetario, por ejemplo. Hay mucho más dinero en circulación al final del año, de cada año, y mucho menos a comienzo de cada año, porque lógicamente está la estacionalidad de fin de año, donde está el aguinaldo, las compras de Navidad, etcétera, etcétera. Entonces, la manera correcta es comparar con el primer trimestre del año anterior. Cuando vemos con relación al primer trimestre del año anterior, también existe un aumento de 0,4%, si mal no recuerdo, del 6,5 al 6,9%, pero básicamente eso está dentro del error estándar. Un poco la gente va a ser más conocedora
de lo que son las encuestas cuando existen elecciones, ¿verdad? Te dice dentro del margen de error, o sea, básicamente acá lo que existe es una estabilidad en términos de desempleo, ¿verdad? Que es un ratio, que es el número de desempleados sobre el total de la fuerza laboral, se queda más o menos estable, pero que hay que recordar de que si uno mira la cantidad de gente ocupada, ¿verdad? Básicamente eso aumentó en alrededor de 70.000 personas más. Entonces hay un aumento de la ocupación o de personas ocupadas en ese sentido, que básicamente está un poco más correlacionado con lo que es el resultado del IMAE. Entonces lo que hay que hacer es una comparación correcta de primero de periodos, primer trimestre contra el otro trimestre, y en segundo lugar sí se ve aumento en el número de personas empleadas. Y lo que es importante, como me resaltaba mi equipo, es de que mucho de este incremento, creo que eran alrededor de 40.000, son personas asalariadas de los 70.000, lo cual te da un poco más de estabilidad o seguridad o de calidad en términos del tipo de empleo que se está generando y no son trabajadores independientes, por ejemplo, que en cualquier momento pueden quedar desempleados nuevamente. Entonces, no vemos mucha inconsistencia entre los números de empleo y del IMAEP que se está dando, y yo creo que esto va a seguir teniendo esa misma dinámica. Muy bien, gracias, ministro. Tengo también otra consulta que nos habla sobre el tema del tipo de cambio. Nos preguntan cómo están esperando que esto evolucione y yo complemento un poco la pregunta del tipo de cambio con algo que también estábamos mirando. Vimos que el Banco Central hizo intervenciones importantes en el mes de abril, también las hizo ahora en mayo. Si bien es cierto, el tipo de cambio no se ha disparado demasiado, más o menos estuvo entre 50 a 100 puntos de lo que veníamos mirando. ¿Ustedes ven como un factor de riesgo la cuestión de la volatilidad en el tipo de cambio, ministro? A ver, voy a repetir porque justamente hace poco Federico Sturzenegger, ¿verdad? Que era el anterior presidente del Banco Central de la Argentina, coincidió conmigo y citó algo que yo le había dicho, porque en Argentina también se está hablando del tipo de cambio. Claro que allá las volatilidades son mucho mayores por el hecho de que estaban desfasados lo que es el cambio oficial con el cambio, digamos, de mercado. Y ahí él citaba el hecho de que básicamente la gente protesta cuando el tipo de cambio sube, cuando el tipo de cambio baja o cuando el tipo de cambio queda estable. Entonces siempre va a tener alguien de que por cualquier dinámica que pueda tener el tipo de cambio va a estar preocupado o va a estar protestando. En un caso exportadores, en otro caso importadores. Si se queda estable a lo mejor los dos, o son los consumidores. Entonces el tipo de cambio es algo que debe seguir la tendencia de mercado. Nosotros lo hemos hecho durante la administración del BCP cuando tuvimos una depreciación del 26% en el año 2015, que era derivado de la caída en el precio de los commodities, en el caso de la soja del 40%. Entonces, hay que dejarle al tipo de cambio un precio de referencia y un precio que te permite ajustar la parte externa de toda economía. Entonces, no tendríamos que tener miedo si se deprecia o baja a veces o se aprecia, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo acá, y no me quiero meter mucho porque es tema del Banco Central, pero como economista o expresidente del BCP sí te puedo decir, es de que lo que mencioné anteriormente, en Estados Unidos tenemos una economía muy dinámica y una inflación que no está desacelerándose. Entonces, ¿qué está ocurriendo a nivel de la Fed? La Fed está demorando en iniciar el corte de la tasa de política monetaria de los Estados Unidos. Em, Contrario a lo que ha ocurrido, digamos, en muchos países de la región, incluyendo Paraguay, que ha empezado a disminuir su tasa de política monetaria porque de una inflación del 11%, 11 y tanto por ciento, ahora estamos alrededor del 4%, viendo la inflación global, o 3% si vemos la inflación núcleo. Entonces hay una asimetría en la dinámica inflacionaria de los Estados Unidos con respecto al resto de los países. Eso que implica de que básicamente el diferencial que hay entre las tasas de política monetaria de los Estados Unidos y de los países emergentes, por ejemplo, ha disminuido. En algunos casos incluso está negativo, pero ha disminuido. En el caso de Paraguay estaba 8,5, ahora está 8,5 menos 5 más o menos, que es de Argentina, de Estados Unidos,
o 4,5, digamos, un diferencial de 4, y ahora ese diferencial de 4 está en 1,5. Entonces, lo que ocurre es que la gente básicamente se posiciona más en términos de dólares. O sea, básicamente es un movimiento natural de los inversionistas, apuestan más por el dólar y eso lleva a un fortalecimiento del dólar con respecto al resto de las monedas y no solamente de países emergentes. De hecho, si uno mira la serie de tiempo, probablemente el diferencial de tasa que existe entre la Reserva Federal y la de los bancos centrales, por ejemplo, de la región acá, es la menor históricamente. Entonces, eso te lleva a un fortalecimiento del dólar, que es lo que ha ocurrido acá en Paraguay. Eh, e incluso me animo a decir de que en Paraguay fue donde menos se ha depreciado la moneda. Yo no voy a entrar a opinar de la actuación del Banco Central, pero sí ha intervenido de forma bastante generosa y eso ha llevado a que se haya contenido la depreciación de la moneda local con respecto al dólar americano. Pero este no es un fenómeno que se puede atribuir al Paraguay, sino es un fenómeno ya sea regional o mundial debido a las posiciones de las políticas monetarias de los diferentes países. En la medida en que Estados Unidos empiece a bajar su tasa, desafortunadamente en lugar de tener 4 cortes este año, va a tener probablemente uno y más hacia el finales del segundo semestre, conforme estamos viendo nosotros. Ahí tendríamos que ver menor presión a una apreciación de la moneda norteamericana con respecto a las demás monedas. Pero en el interín creo que el Banco Central tiene las municiones suficientes como para mantener una cierta estabilidad del dólar, pero al mismo tiempo sí, les quiero decir, si hay condiciones que ameritan una depreciación, no deberíamos tener problemas en depreciar la moneda local, aunque no veo motivo para ello en este momento. Tengo otra consulta también. En realidad voy a tratar de agrupar, eso le digo también a los que nos están siguiendo, porque hay preguntas que son un poco similares. Pero hablando sobre el tema de inversión que estabas mencionando, ministro, dice, la inversión extranjera, ¿cómo va a estar llegando a Paraguay a través de compra de bonos o inversiones de sociedades? ¿Y cuándo podemos ir viendo también un ajuste que usted había mencionado? Se espera también en la calificación de riesgo soberano de Paraguay, nos están preguntando, ministro. Sí, las inversiones van llegando. Inicialmente es mucho más fácil hacerlo a través de los bonos. Por eso es cuando muchas veces veo gente que dice, no, las inversiones no llegan. Hay que acordarse que nos compraron 1.000 millones de dólares de bonos y esa es una inversión, es plata extranjera que están poniendo, cierto, para el Estado. Pero finalmente está llegando, digamos, al Paraguay primero a través del Estado, que siempre es lo más fácil, y finalmente llegan las inversiones físicas. Las inversiones físicas están esencial es que hay que ser muy consciente de que acá, primero, no buscamos y segundo, no creo que llegue la gran inversión al estilo 4 Paracel, por ejemplo, no creo que existan acá. Paracel es una inversión de 4 billones de dólares. Pero una inversión, por ejemplo, reciente fue la de Silvipar. Son 400 millones de dólares. Esa es plata de afuera que está viniendo a invertir en un sector que va a ser la estrella a futuro en la economía paraguaya, que es el sector forestal. Entonces, una inversión de 400 millones de dólares yo creo que es bastante significativo para que todo el mundo se dé cuenta de que están llegando las inversiones, pero pareciera ser de que a veces o no leemos o no queremos ver realmente las inversiones que están llegando. Te menciono otro más. Tuvimos una reunión hace poco con un grupo de empresarios de diferentes lugares de Latinoamérica y Bimbo, yo creo que mucha gente ha de conocer, ¿verdad? Que son los panificados Bimbo, va a inaugurar para el mes de agosto su nueva fábrica en Mariano Roca Alonso. Una inversión de, creo que eran 30 millones de dólares, si mal no recuerdo, pero es una inversión importante también para el tamaño de la economía paraguaya. Y así te puedo ir citando de a poco, justamente le dije a mi gente, empiecen un poco a recoger todas estas inversiones que ya se están materializando, pero lógicamente somos una economía ya no de 4.000 millones de dólares, sino de 15.000 millones de dólares por año de valor agregado. Entonces una inversión hasta de 300 millones de dólares, que es importante, todavía sigue siendo bastante pequeño con relación a lo que es todo el tamaño de la economía paraguaya, lo cual, digamos, es bueno en el sentido de nuestra economía mucho más amplio. Pero son las inversiones que nosotros estábamos esperando y que se van materializando de a poco. Y en la medida en que sigamos haciendo bien las tareas,
bien los deberes, yo creo que van a ir llegando más y más. Hay que acordarse de que la cuestión de una inversión en bonos es mucho más rápido relativamente, ¿verdad? Porque lo que se necesita es hacer un análisis macro, eso lo puedo hacer en un mes. Ahora, para venir a instalar una fábrica demora por lo general mucho más que un mes, pero sí estamos viendo diferentes empresas que van llegando de a poco. Es cuestión de ir rescatando muchas de las noticias que van saliendo, incluso en tu medio, Samuel, de las inversiones que van llegando al Paraguay. Gracias, Calificación de ministro. riesgo, que creo que es otra pregunta, eso es algo yo siempre contesto, yo no estoy obsesionado con eso. Yo creo que hay que seguir trabajando, haciendo bien los deberes, haciendo las reformas, pero no para tener digamos, un buen artículo cuarto del Fondo Monetario Internacional o un buen reporte del Banco Mundial o incluso simplemente para mejorar, sino tenemos que hacer la reforma porque son las cosas necesarias que tenemos que hacer para garantizar de que a futuro tengamos un crecimiento sostenible y podamos seguir creando empleo. Y al crear empleo va a mejorar la calidad de vida de la gente. Y eso es lo que es importante para las políticas públicas. Esa es la parte importante, no simplemente para un reporte en especial. Soy También hay una optimista pregunta. Sí, en también hay términos de la una. calificación, Ujú. pero no me obsesiono. Y un ejemplo que doy es la cuestión de lo que pasó con Standard Poor's, ¿verdad? Que justo se dio el día antes de que nosotros emitamos los bonos. Yo creo que nadie esperaba esa suba en la calificación, nadie, incluso nuestros asesores financieros que estaban en Nueva York. Fue muy bueno para nosotros, pero así como ocurre con Standard Poor's, así va a ocurrir el día que subamos de calificación, nadie va a estar esperando. Claro. Hay algunos, por lo menos en ese punto que escuché, que esperan por lo menos en los próximos 12 o 18 meses que se dé eso. Es las estimaciones que hay. ¿Crees que eso es factible, ministro? 12 y 18 meses yo voy a estar siendo presidente de Cerro Porteño, así que espero que sea antes de eso. Ministro, también te hacen una pregunta acá. Dice, me gustaría saber por qué se hizo el cambio de las subastas de bonos al BCP, donde tiene menos visibilidad y es casi exclusivo para los bancos. Y si las próximas subastas a través del BCP o si se harán subastas nuevamente a través de la bolsa de valores. Y esto engrupa un poco a varias gente que son del sector bursátil que están haciendo o coincidiendo con esta pregunta, ministro. Sí, pero dos cuestiones, ¿verdad? Nosotros lo que queríamos era tener la mejor práctica y la mejor práctica de hecho la hemos traído de lo que fue la subasta de bonos en los mercados internacionales, en donde básicamente había una buena cantidad de información que nos permitía tener la mejor decisión para el interés de lo que era el gobierno. Y te doy un ejemplo solamente. Nosotros teníamos en vivo todas las ofertas que existían, ¿verdad? Por el monto que metía la gente. Y básicamente eso nos permitió a nosotros maximizar, digamos, el beneficio para el gobierno al minimizar la tasa de interés. Nosotros podíamos ver quiénes ponían su postura con los bonos en guaraníes, con los bonos en dólares, quiénes eran, cuál era la historia de esa gente, si eran simplemente especuladores que compraban y vendían en 2 días o eran buy and hold, como se dice, y mantenían durante mucho tiempo. Entonces, información es poder para tener la mejor decisión. Nos encontramos con la sorpresa de que en la emisión que tuvimos en el mes de diciembre, nosotros no podíamos tener acceso de quienes, por ejemplo, ofertaban o demandaban nuestros bonos. Entonces, evidentemente, la decisión no era la mejor, la más correcta. Nosotros hemos cambiado justamente para replicar lo que se ha hecho en Nueva York y tener el mismo grado de información que nos permita tener la mejor decisión, como dije anteriormente. Si la bolsa de valores está en condiciones de ofrecer lo mismo que nos ofrece tanto el Banco Central como el mercado de Nueva York o los bancos en Nueva York, nosotros no tendríamos problemas en hacerlo. Pero si vamos a seguir con la misma forma que se hacía anteriormente, es absolutamente ineficiente y sale bastante más caro de lo que nosotros consideramos prudente porque no tenemos toda la información. Pero estamos hablando con las bolsas. Ahora, con el Banco Central no es cierto de que las bolsas no tengan acceso. Justamente una de las condiciones que le dimos al Banco Central para poder hacerlo a través de ellos es que también las bolsas puedan ofertar directamente la compra de esos bonos. Así que se está haciendo igual
digamos, en términos de los demandantes, cuando se hace a través del Banco Central, y en términos de lo que es el gobierno, tenemos mucha más información que esperamos que la Bolsa de Valores también se ponga las pilas y nos ofrezca la misma plataforma que está ofreciendo el Banco Central. También hay preguntas que están vinculadas al sector de la energía, ¿verdad? Preguntan un poco sobre, dice, buen día, ¿se van a instrumentar nuevas políticas para reemplazar el uso de combustibles fósiles por electricidad, de mayor movilidad como autos, flotas, buses? ¿Y cómo se va a trabajar en esto un poco sobre uno de los temas que habíamos iniciado esta charla, ministro? Ya, desde el 16 de agosto, probablemente mucha gente que tuvo la oportunidad de estar ahí en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay se habrán dado cuenta de un tema de que para nosotros es fundamental o es importante para el posicionamiento de Paraguay y porque creo que es lo correcto de hacer. Y es algo que nosotros lo resumimos como el Paraguay verde. El Paraguay verde que tiene muchas implicancias, ¿verdad? Eh, nosotros somos, digamos, nosotros no tenemos ninguna transición energética en términos de electricidad, porque básicamente el 100% de nuestra electricidad es producida de manera limpia y renovable, contrario a muchos otros países que tienen un periodo de transición que va hasta el 2050. Nosotros ya estamos en el 2050 en ese sentido. Pero nosotros tenemos una visión como gobierno de que si bien eso es bueno, eso no es suficiente y de que creo que tenemos las condiciones adecuadas como para explorar nuevos motores de crecimiento económico a futuro, principalmente basado en nuestras fortalezas. ¿Y cuáles son, por ejemplo, dos de nuestras fortalezas? Uno, tenemos una cantidad abundante de agua y de electricidad hasta el momento. Y en segundo lugar, la cuestión de la producción de materias primas. Voy a tocar cada uno de ellos. En términos de agua y de electricidad abundante, eso básicamente son los insumos primordiales para la generación de hidrógeno verde, que es un combustible alternativo, pero que por el momento es muy caro, tanto la producción, su uso, como también su transporte. Entonces, como reemplazante del combustible fósil, no es lo más adecuado en el corto plazo, hasta que mejore la tecnología. Pero sin embargo, combinado con otros elementos, eso permite la producción de fertilizantes verdes. Y ahí sí tenemos una ventaja comparativa, primero por la cuestión de que Rusia y Ucrania sigue siendo están en conflicto hasta el momento, lo cual encarece el costo de los fertilizantes. Y mismo si no estuvieran en conflicto, el término de logístico es mucho más adecuado empezar a producir acá en la región donde se tiene toda la demanda, porque Bolivia, Mato Grosso, Sur, Paraguay, Uruguay y Argentina van a seguir siendo productores agrícolas que van a necesitar, digamos, de fertilizantes. Entonces, Paraguay tiene que ser un hub para la producción de fertilizantes verdes y eso es lo que estamos viendo, mucha gente interesada en venir a producir fertilizantes verdes acá a nivel local. Y la producción de hidrógeno verde es simplemente una materia prima para llegar a lo que realmente es importante, que es fertilizantes verdes. En segundo lugar, hablé de materias primas porque ya tenemos una de las plantas más grandes que hay en la región de biocombustible. Tenemos maíz, producimos, digamos, soja. Entonces, hay varios proyectos, algunos más avanzados que otros, que hablan de la generación de biodiesel o de alcohol. Entonces, también tenemos que apostar a eso. Y una de las formas que hemos apostado fue básicamente lo que estuvimos haciendo con el MIC, en donde subimos nosotros de la mezcla obligatoria del 3 al 5%. Y próximamente vamos a estar presentando un proyecto para llegar a subir esa mezcla por encima del 10%, creo que era 12% el máximo. Eso va a dar un gran impulso a ese sector de combustibles alternativos en este momento. Entonces, todo esto forma parte de esa visión que tenemos del Paraguay verde. Y dentro de eso es que hemos llegado a dos acuerdos. Uno con el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde es en un préstamo, digamos, subsidiado, aunque el subsidio no es tan generoso, pero bueno, es un subsidio al final en la tasa de interés. Tenemos un proyecto finalmente de
300 millones de dólares, que es para la preservación del lago de Pacaraí. No va a ser el único proyecto que haya ahí, pero es un proyecto y va también alineado a esto del Paraguay Verde. Y en segundo lugar, tenemos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del acuerdo de resiliencia y de sostenibilidad, en el cual es un programa en donde los objetivos van un poco más allá de la macro y van para algunas cuestiones que son importantes, digamos, para aquello que estamos hablando, la cuestión de medio ambiente. O sea, sin ser dogmático, hay algunas cuestiones que creo que todo el mundo va a estar de acuerdo. Por ejemplo, la cuestión de la instalación de medidores inteligentes por parte de la ANDE. Esa es una cuestión que está dentro de este programa como un objetivo. O la cuestión de lo que sería la, las intervenciones que tiene que hacer el MADES o el Infona, basado en los nuevos datos que tiene el Infona, que son muy, pero muy buenos, intervenciones para evitar deforestación temprana. Entonces, son cuestiones que creo que todo el mundo va a estar de acuerdo, no tiene nada de dogmático ni de agenda externa, pero simplemente van alineados a esta cuestión del Paraguay verde que tenemos. Entonces, biocombustible o combustible alternativo es una cosa, pero nosotros estamos tratando de profundizar en más allá que simplemente esa producción, y no me quiero olvidar de enfatizar nuevamente. Esta cuestión de la parte forestal tiene mucho que ver con el Paraguay verde también, y es algo que estamos tratando de que se materialicen finalmente. Bueno, ya tenemos la primera gran papelera, pero creo que hay espacio para otras papeleras también a futuro. Excelente. Aprovecho también para comentarle a la gente que se está conectando, tenemos unos minutos más todavía para algunas preguntas, porque vamos a ser muy estrictos con el cierre también del horario, respetando un poco los tiempos del ministro. Y quiero saltar a otro de los temas porque hay algunas preguntas que coinciden, entonces quiero aprovechar eso. Dice, buenos días, ministro, ¿cuál es la perspectiva del equipo económico para una solución del acuerdo de la hidrovía con Argentina, ya que tiene mucho impacto en nuestro comercio exterior? Es otro de los grandes temas también que se plantean en este foro, ministro. Mira, la cuestión de la hidrovía nosotros la vemos como la cuestión de una ruta. Simplemente en lugar de tener asfalto o cemento, tenemos una autopista de agua en donde se necesita bastante inversión, de tal manera a garantizar el transporte a través de esa autopista de agua. Y eso implica recursos que ninguno de los países se puede estar dando el lujo de seguir pagando, ¿verdad? Cierto, la hidrovía en la Argentina resaltó en los medios últimamente, pero la hidrovía también corresponde a la parte soberana de Paraguay y sale básicamente del Tesoro paraguayo, los fondos necesarios para el mantenimiento de toda esta parte soberana. Entonces, es como tener una ruta sin peaje. Entonces, conceptualmente nosotros estamos de acuerdo en que se debería cargar un peaje de tal manera a garantizar el mantenimiento y la libre navegabilidad durante todo el año. No libre, pero sí la posibilidad de navegar durante todo el año en eso. El problema con la Argentina fue de que habiendo un tratado en donde se dice que los 5 países deben estar de acuerdo para implementar cualquier tipo de costo adicional, la Argentina lo había hecho de manera unilateral. De nuevo, el concepto, los 5 países estamos de acuerdo. La forma en la que se hizo era la que estaba, digamos, de forma inadecuada. Con el nuevo gobierno se han avanzado, se están viendo ahora las metodologías para calcular el peaje que va a tener que ser pagado, no solamente en el tramo argentino, en el tramo compartido entre Paraguay y Argentina, sino también nosotros vamos a tener probablemente una especie de peaje para ayudar a, digamos, financiar las obras que hay que hacer para garantizar la navegabilidad durante todo el año. Pero estamos avanzando y yo creo que va a haber una solución. Ya estuvieron con una primera reunión hace más de un mes y creo que eso va a ir escalando hasta llegar a los presidentes que tienen que firmar el acuerdo. Esperemos tener algún tipo de novedades ahora cuando sea la cumbre del Mercosur. Ojalá que ahí ya las partes técnicas se hayan puesto de acuerdo como para anunciar algo. Gracias, ministro. También otra consulta que hacen y que está vinculada un poco con el tema de la negociación en Itaipú. Dicen, ¿cuándo se va a poder concretar la venta de energía eléctrica producida de Yacyretá al mercado brasileño o hacer ventas al mercado brasileño? Entiendo que
Le escuchábamos también al presidente de la ANDE, se está viendo la posibilidad de ir arrancando ya con las primeras licitaciones, pero si es que tiene alguna precisión al respecto, ministro. Sí, la ANDE está terminando el pliego de bases y condiciones de tal manera a ofrecer los primeros 100 megas de energía paraguaya que va a ser vendida al mercado brasileño. Se va a licitar de tal manera que venga el sector privado y lleve esa energía de acá y entre directamente al mercado brasileño. Una cuestión importante, si bien es técnica, pero tanto nos metimos que más o menos algo entendemos. Los ciclos son diferentes, ¿verdad? En un lado es 50 ciclos, en el otro lado es 60 ciclos. Entonces lo que se necesita es un convertidor. Y lo que se ha conseguido también es de que el convertidor pueda ser el convertidor de Itaipú. Entonces eso facilita también el hecho de poder vender desde Paraguay hacia el Brasil. Y si bien la ANDE es inicialmente el que va a ofrecer, digamos, la energía para que vengan privados, compren y lleven esa energía, la idea es que a futuro también generaciones propias del sector privado, digamos, ya sea fotovoltaica o ya sea otro tipo de energía como pequeñas represas que ahora ya está permitido, también sean capaces de vender directamente al mercado brasileño si las condiciones, digamos, ameritan. Lastimosamente, las condiciones hidro en el Brasil son muy buenas en este momento, lo cual significa que hay abundancia de energía allá. Por lo tanto, el precio de la energía no es la mejor que podríamos conseguir en una situación un poco más normal, pero creo que como señal es importante hacer esta licitación de los primeros 100 megawatts y explorar el mercado brasileño. Vamos a ver realmente cuán duro es ese mercado, porque yo vi algunos números fantasiosos que hablaban de $200 el megawatt o $100 el megawatt, cosa que no existe en este momento en el Brasil, pero nos va a permitir entender cómo funciona ese mercado y probablemente a futuro ser mucho más eficiente también en términos de nuestra venta. Excelente. Quiero resumir también, hay preguntas que están vinculadas al tema de educación, que me parecen importantes, que podamos también poder tocarlo. Dice, una de las preguntas, el presidente Peña está haciendo esfuerzos para atraer inversiones con grandes players del sector de la tecnología para convertir a Paraguay en un hub de innovación. ¿No cree, ministro, que se debería multiplicar la inversión en educación para generar recursos humanos de excelencia en ese sentido? También algo vinculado un poco a esto, preguntan acá qué programas están en marcha para mejorar la educación y la formación de la fuerza laboral para satisfacer las demandas de una economía más moderna y cambiante. Es un poco un resumen de preguntas vinculadas al tema de educación. Sí, toda la razón. Ahora yo no me concentraría única y absolutamente en una educación formal, en el sentido de tener título universitario. Esa es la única manera en la cual van a venir las inversiones. De hecho, la experiencia del régimen de Maquila es algo que creo que deja muchos ejemplos, no solamente para el Paraguay, sino también para toda la región. Porque la mano obra paraguaya, si uno mira, digamos, lo que sería su educación formal, no es precisamente la mejor en toda la región, pero sí es altamente entrenable. Y creo que en varias de estos, principalmente en la parte de componentes del cableado de automotores, básicamente, cuando uno va y le pregunta cuál es la experiencia que está teniendo con la mano obra paraguaya, ellas resaltan de que una vez entrenada es probablemente una de las más productivas y de hecho tienen, una de ellas nos decía a nosotros de que tienen las fábricas de diferentes categorías, siendo una la mejor y la que está acá en términos de cableado tiene esa categoría uno, o sea, es básicamente el mismo grado de productividad que tiene su empresa matriz, digamos, en su país de origen. Entonces, tenemos que apostar por educación y entrenamiento. Ambas cosas van a ser importantes, dependiendo de cuál sea el sector que finalmente viene llegando acá. Claro, en la parte de tecnología, mucho de eso va a necesitar de ingenieros, informáticos y demás. Es algo que está llevando adelante el presidente y lógicamente estamos apostando con eso. Una anécdota, cuando básicamente el presidente Peña hablaba con la gente de Taiwán para venir a traer fábricas, la parte
de semiconductores y demás, porque ellos son uno de los principales productores en el mundo y queríamos atraerlo a eso. Lo primero que preguntaban es, ¿cuántos ingenieros salen por año de Paraguay? En realidad, ¿cuántos miles de ingenieros decían? Entonces, lógicamente no estábamos en condiciones de ofrecer eso, pero es algo que tenemos que trabajar para que a futuro sí puedan haber miles de ingenieros saliendo de las universidades nuestras y poder atraer estos grandes gigantes tecnológicos que hay. Y una de las cuestiones que estamos haciendo, ¿verdad?, es seguir profundizando nuestros lazos, por ejemplo, con la Universidad de Taiwán, que es donde se produce la mayor cantidad de ingenieros en Taiwán y de la mayor calidad. Es la universidad más reconocida en términos de ingeniería en Taiwán. Entonces, ahí estamos profundizando los lazos y vamos a tener que ir nosotros preparando el país. Sí tenemos que tener mucha paciencia en el siguiente sentido. Las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, estos son procesos, ¿verdad? Y así como tuvimos un proceso muy importante en el Ministerio de Hacienda anteriormente o en el Banco Central, fueron procesos que llevan muchos años. En términos de educación, esto es algo que va a llevar varios años, pero no por ello nos tenemos que quedar de brazos cruzados, tenemos que empezar a trabajar y creo de que lo estamos haciendo porque somos conscientes de que para producir productos más sofisticados necesitamos mano de obra más sofisticada también. También. Ministro, agradeciendo también a toda la gente que está conectada, solamente para cerrar, un mensaje de cómo cerraríamos este año y algún mensaje le podamos dejar. Tenemos mucha gente del sector empresarial, de gremios, de la academia que están conectados y bueno, para ir redondeando y ser muy puntillosos con el horario, un breve mensaje le podríamos dejar a la gente que está conectada al día de hoy. Mira, a mí siempre me preguntan el sector privado, bueno, ¿y cómo nos va a ir? Y le digo, y díganme ustedes, ¿verdad? Porque si es que tengo mucha fuerza, a lo sumo yo manejo el 15% de la economía paraguaya, que es lo que representa el sector público, pero el 85% de la economía lo maneja el sector privado. Entonces, si al sector privado le va bien en sus diferentes áreas de intervención, al país como un todo le va a terminar yendo bien. Entonces, apostamos mucho a que el Estado únicamente sea aquel que básicamente deje el campo de juego en condiciones, las áreas marcadas, las redes que estén en los arcos, en todo caso que sea un árbitro justo, pero el que va a jugar el partido de fútbol, va a hacer los goles, es el sector privado. Y estamos apostando a eso, nosotros en darle previsibilidad de que no se va a disparar la inflación o van a haber intervenciones del Estado que impidan de que se desarrolle el sector privado y basado en eso, en ese sector privado productivo que es muy bueno y hay áreas en donde somos realmente líderes a nivel regional. Yo creo basado en ese sector privado es que vamos a terminar nuevamente este año, digamos, en un muy buen año. Y cierto, da gusto decir vamos a ser el país que vamos a crecer a nivel regional, pero como dije anteriormente, a mí y al gobierno no les interesa simplemente para tener un número lindo en un informe macroeconómico de algún organismo multilateral. Queremos de que la economía crezca porque eso va a permitir la generación de puestos de trabajo que van a ser, digamos, más seguros, más estables y más dignos para toda la población paraguaya. Y en eso apostamos. Acá es un ganar-ganar en donde tanto el sector privado como el sector público le van a ir bien si a ambos le va bien. Y al país le va a ir bien en caso de que todos aportemos de donde estamos a la generación de más crecimiento y de más puestos de trabajo. Muchas gracias, ministro, por tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros este chat. Gracias a toda la gente que ha participado también con sus preguntas y conectándose también en este espacio virtual que queremos abrir a partir de ahora también con las autoridades del gobierno. Gracias, ministro, y gracias a todos los participantes. Dale, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, y de esta manera cerramos este Zoom, agradeciendo a todos por su conexión. Vamos a encontrarnos en un próximo evento. El próximo lunes vamos a tocar el tema tributario, así que les invitamos a que puedan conectarse de nuevo con nosotros. Que pasen bien.